Hola, buenas tardes desde Londres. Buenos días, me imagino que para la mayor parte de la audiencia. Soy Enrique Díaz, el economista jefe y jefe de riesgo de crédito de Ebury. Y bueno, bienvenidos a este webinar donde trataremos de dar un poco una perspectiva de qué es lo que pasó en el mercado de divisas en 2024, cuáles son los factores críticos para 2025 y prestaremos particular atención a las divisas de mayor interés para la audiencia, que son el peso mexicano y el peso chileno, pero de momento vamos a dar pues medio minuto así para que entre más gente que quizás se conecta con un minuto o dos de retraso. Bueno, pues yo creo que empezamos ya. Este es el momento para empezar. Eh, Recordemos que al final de la presentación tendremos una sesión para preguntas y respuestas y que iremos recopilando las preguntas de la audiencia más interesantes para tratarlas un poco más en detalle al final de la presentación. Pues el esquema de lo que quería tratar hoy es este. En primer lugar, haremos un resumen rápido de lo que ha sido 2024 y cuáles son las perspectivas globales para 2025, cuáles son los principales eventos económicos y previsiones macroeconómicas en las grandes economías mundiales, la de Estados Unidos, la de Europa y las asiáticas. Y después haremos un poco un inciso más en detalle, cubriendo la economía mexicana primero y el impacto de esos aranceles de Trump. Y, en segundo lugar, prestaremos más atención a la situación en Chile, con particular atención a la importancia de la economía china y de los eventos domésticos chinos en la economía chilena debido a los lazos de comercio que hay entre las dos naciones. Y después de esto, pues ya pasaremos a analizar las preguntas. El principal evento de 2024 que seguirá afectando y marcando la agenda tanto económica como financiera y en el mercado de divisas, sobre todo para 2024, es sin duda esa victoria de Trump en Estados Unidos y las perspectivas de una política económica y de comercio muy distintiva y pues posiblemente sería bastante diferente al status quo que hubiese supuesto la victoria del Partido Demócrata. Esto, por un lado, y por otro, pues esa fortaleza económica estadounidense, esta economía estadounidense que de momento no deja de ampliar la brecha con otras, por lo menos con otras economías avanzadas, es el otro factor crítico de 2024 que está marcando la agenda en 2025. Aquí tenemos pues lo que ha sido el gráfico definitorio del mercado de divisas en 2024, el índice del dólar estadounidense, que tras pasarse pues los primeros 9 meses del año 2024 pues en un rango relativamente contenido, incluso presentar pérdidas importantes hacia el verano, una vez que empezó a ponerse en precio los dos temas que hemos presentado antes. Uno, la posible victoria de Trump en las elecciones. Y dos, que de ese rendimiento muy superior al de otras economías G10 avanzadas y superior a la mayor parte de economías de países emergentes, pues llevó al dólar a terminar el año en máximos y en máximos de muchos años. En términos, pues en este caso, este gráfico es en términos de intercambio.
La victoria de Trump ha avivado dos temores. Una es la perspectiva de aranceles generalizados en las exportaciones norteamericanas. La teoría económica nos dice que los aranceles deberían tender a fortalecer la moneda del país que los establece, porque ello hace que compense en parte el aumento de precios de importación derivados de estos aranceles. Y en segundo lugar, la política macroeconómica de Trump o la visión macroeconómica de Trump, quizás como buen promotor inmobiliario, que ha sido siempre muy favorable a la inflación, siempre a favor del más déficit fiscales, tipos de interés más bajos, y ello pues ha supuesto que se ponga en precio una subida de la inflación en Estados Unidos por encima de lo que se preveía a principios de año y una prima de riesgo en los bonos que han surgido desde unos niveles de 3,6 a prácticamente 4,8% que estamos ahora, lo que también ha contribuido a atraer capitales a Estados Unidos, fortalecer el dólar y debilitar el resto de divisas. Si a esto le añadimos pues, el impacto de esa economía estadounidense con ese mercado laboral que está en pleno empleo y que no acaba de aflojar, no vemos ningún síntoma de agotamiento significativo del mercado laboral, pues ello ha contribuido todavía más a la retirada a que se ponga en precio una política monetaria en Estados Unidos más tensa de lo que pensábamos, con la posibilidad de que haya pues, uno o ninguno recortes de tipos de interés en todo el año 2025. Ello ha supuesto, pues, como digo, más tipos de interés más alto y, por lo tanto, pues, tradicionalmente en los países desarrollados eso fortalece la moneda. El resultado neto que vemos es esta subida fortísima del dólar generalizada frente a todas las divisas, en particular, pues, como veremos, las de Latinoamérica. Este gráfico que ponemos aquí ilustra muy bien lo que decimos, ese avance, ese rendimiento superior de la economía de Estados Unidos comparada pues, con sus pares económicos, que normalmente la comparación más directa es con la eurozona. Vemos que desde prácticamente la segunda mitad de 2022, el crecimiento económico en Estados Unidos ha sido netamente superior a la eurozona y esta brecha no acaba de cerrarse. También hablemos del Reino Unido. Para eso estoy haciendo esta presentación desde Londres. Aunque la economía se ha comportado pues, a mitad de camino entre la de la eurozona y la de Estados Unidos, este aumento de impuestos del gobierno laborista y el creciente coste de la deuda pública son una amenaza clara para el crecimiento. Y, de hecho, pues hemos visto subidas de tipos y un comportamiento un tanto nervioso en el mercado de bonos, incluso una subida de tipos incluso más rápida de la que hemos visto en Estados Unidos. En cuanto a la zona de euro, pues seguimos en algo que se parece mucho a esta inflación. Una inflación que continúa pues, alrededor del 3%, un poco por abajo del 3%. Es cierto que mucho más baja de lo que era hace un par de años, pero no acaba de volver a los niveles deseados al nivel objetivo del Banco Central Europeo, que es un 2%. Y a pesar de esta inflación alta, pues tenemos un crecimiento que, aunque no acaba de ser recesionista, la economía europea, pues a trancas y barrancas, consigue crecer, expandirse ligeramente trimestre a trimestre, pues es un crecimiento muy débil, bastante por debajo del 1%. Un aspecto positivo del contexto macroeconómico en general en todo el mundo, en particular pues en Estados Unidos, la zona área y el Reino Unido, pues es ese control de la inflación. Los bancos centrales aumentaron agresivamente los tipos después de COVID y consiguieron, por un lado, disminuir las presiones inflacionarias bastante, aunque la desinflación pues, no llega al objetivo del 2%, pero desde luego pues, estamos viendo tasas del 7-8% hace un par de años y ahora estamos pues, alrededor del 3%.
Y en general los bancos centrales es notable que los bancos centrales han conseguido realizar este ajuste sin provocar aumentos significativos de la tasa de paro en los países respectivos. En Europa sí que, como decimos, pues hay algo cercano a esta inflación, pero es esta inflación un tanto curiosa porque el nivel de desempleo continúa en mínimos históricos y no hay signos de destrucción de empleo a pesar de esa subida masiva de tipos de interés que realizaron los bancos. Todo esto, sin embargo, la combinación de esa política agresiva de los bancos centrales que solo ahora empiezan a, a, a desajustar a la baja, combinado con el hecho de que no acaba de volver la inflación al 3%, pues nos ha llevado a unos tipos de interés pues permanentemente más altos de lo que nos habíamos acostumbrado en la década anterior. Estamos hablando de tipos negativos en la eurozona, muy por debajo del 2%, hablamos de rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, y ahora pues Estados Unidos y el Reino Unido están claramente por encima del 4%, acercándose al 5%, incluso la eurozona pues empiezan a repuntar y estamos pues cerca del 3%. Los mercados emergentes pues sufrieron unas pérdidas bastante fuertes, mayores incluso que la que sufrieron el euro y la libra esterlina en 2024. La América Latina fue la región con peor desempeño debido pues, a una combinación de factores globales e idiosincráticos. Los factores globales pues, es la perspectiva de aranceles en Estados Unidos, que ha afectado a todas las monedas, esa subida de tipos en Estados Unidos que ha traído capital de todo el mundo, pero en la América Latina pues, ha habido dos problemas específicos adicionales, que es en muchos países ha habido problemas de falta de confianza en la capacidad de los estados de controlar sus déficits fiscales, por un lado, y por otro, pues la incertidumbre política con una serie de elecciones muy reñidas, donde a veces el partido ganador no tiene una relación del todo positiva con los mercados de financieros. En Asia cabe señalar que también ha caído las divisas asiáticas frente al dólar en general, pero la caída ha sido más moderada. En el caso de Asia, por un lado, ha sufrido los mismos problemas, digamos, generales del miedo a aranceles en Estados Unidos. Se ha visto añadido también las preocupaciones sobre la economía china, que se encuentra en plena crisis inmobiliaria, aunque las autoridades por fin parece que han decidido tomársela en serio y gestionarla, pero quizás por la ausencia de incertidumbre política y unas políticas fiscales más estables y más fiables de lo que habíamos visto en la América Latina, pues en general el desempeño de las divisas asiáticas ha sido superior en 2024. Y entonces, pues aquí vemos un gráfico que quizás hace 2 o 3 años nos hubiese parecido imposible, que es que Estados Unidos ha logrado el santo grial de la economía, que es el aterrizaje suave. Experimentar una crisis de inflación, un aumento generalizado de los precios, subir los tipos de interés hasta el punto en el cual recupera credibilidad la política monetaria para combatir la inflación. Y todo ello sin dañar significativamente el mercado laboral o causar la destrucción generalizada de empleo. Entonces, aquí parece muy poco probable ya que se produzca ese aterrizaje brusco. Como vemos aquí, la tasa de desempleo en Estados Unidos, tras ese repunte inevitable, digamos, del COVID, ha vuelto a niveles pues, que alrededor del 3 y mucho, 4 y poco por ciento que tradicionalmente se han considerado como el pleno empleo en Estados Unidos. Otros indicadores como el número de trabajadores que solicita subsidio de desempleo cada semana continúan en mínimos históricos sin ninguna tendencia al alza. Y al mismo tiempo la tasa de inflación pues, ha bajado de esos niveles altísimos que vimos casi del 8-9% en lo peor de la crisis inflacionista post-COVID, hasta unos niveles que, aunque son mucho más bajos de lo que nos teníamos, siguen estando un poco por encima
de lo que daría confort a la Reserva Federal y a las autoridades monetarias. Estamos hablando pues, de 3,5, 4%. No es algo dramático, pero sí que llevamos ya, pues, yo diría que más de un año en el cual pues, esa tendencia clara a la baja que hemos visto en la tasa de inflación desde los niveles altísimos de 2022, pues ha desaparecido y no acabamos de romper a la baja esa barrera del 3%. El consumo en Estados Unidos continúa muy resiliente. Las políticas fiscales de Trump, aunque desde luego harían un roto importante a los números, al equilibrio fiscal en Estados Unidos a medio y largo plazo, pues a corto plazo incluso podrían incentivar la actividad a base de poner más dinero en el bolsillo de los consumidores, por un lado, quizás animar a las empresas privadas a adelantar la inversión para beneficiarse de esos recortes de impuestos. Es posible que en 2025 veamos una leve desaceleración de este crecimiento. Tenemos la inflación en Estados Unidos, se mantiene claramente por encima del objetivo de la inflación de la Reserva Federal, aunque sin llegar a límites realmente preocupantes. Parece que los recortes de la Reserva Federal, que hace unos pocos meses los mercados esperaban 4 o 5, incluso más, pues veremos como mucho 1 o 2. Es posible que no veamos ninguno, o sea que en el margen vamos a ver una política de tipos de interés más tensa, tipos de hipoteca más altos, con lo cual el impacto marginal en el consumo y en la inversión pues será moderadamente negativo. Esos ahorros excedentes que tenían las familias como resultado de los estímulos brutales del COVID ya han desaparecido completamente, con lo cual no estarán disponibles para servir de aliciente adicional al gasto. Y luego, pues, efectos base, en el sentido de que partimos de un nivel de crecimiento muy fuerte y según la mayor parte de los economistas, por encima del potencial de crecimiento, y pensamos que es más probable que veamos una desaceleración que veamos una aceleración por encima de estos niveles. Europa pues presenta un contraste bastante importante, como hemos visto todos reflejados en esos niveles de euro-dólar que se acercan a la paridad. Estos datos de PMI son muy importantes en la zona euro porque la zona euro tiene un problema y es que la mayor parte de las estadísticas salen con mucho retraso. Los datos fehacientes económicos, debido a la dificultad de coordinar los diferentes países, las agencias estadísticas de los diferentes países, suelen salir con 2 o incluso 3 meses de retraso. Entonces, el PMI es un sondeo de empresarios que pregunta a los empresarios si ven más o menos negocio que el mes pasado. Es un poco crudo, un poco burdo, pero está disponible inmediatamente. A finales de mes tienes los datos del propio mes y son quizás en la eurozona, tienen un buen track record como predictor de dónde va a ir la economía en los próximos meses. Y lo que vemos es un índice normalizado a 50, es decir, que si los empresarios en general ven que su negocio está estancado, ni crece ni se reduce, eso nos da un nivel de 50. Y hemos visto que tras un comienzo del año, en 2024, un tanto esperanzador, pues ha habido una fuerte recesión primero en el sector industrial, en parte el peor dato es el de Alemania. El consumo, gracias a ese pleno empleo, pues ha tirado un poco del carro, pero la combinación de ambos está alrededor del número 50, que es consistente con una práctico estancamiento, quizás un leve crecimiento de la economía europea, lo suficiente para impedir destrucción masiva de empleo, pero no tanto, por ejemplo, como para que el PIB per cápita pues, avance de la manera que lo está haciendo en Estados Unidos. En 2025, pues además de tener este nivel de partida de casi estancamiento, pues tenemos la perspectiva de aranceles de Trump. Es siempre una gran incertidumbre sobre si van a ser generales o sectorales y la cuantía de esos aranceles,
pero las exportaciones a Estados Unidos suponen el 4% del PIB. Sin ser dramático, pues sería lo suficiente, unos aranceles, pongamos, del 10 o el 20%, sería lo suficiente para añadir a este estancamiento que está sufriendo la eurozona. Por otra parte, hay una cierta necesidad de consolidación fiscal, especialmente en Francia. No es de esperar que el gasto público o la reducción de impuestos supongan un impulso significativo a la demanda de la eurozona. El único aspecto positivo que vemos es la disminución de la inflación, que está suponiendo aumentos reales significativos de los salarios de los trabajadores, que continúan creciendo pues, a niveles parecidos a los de hace un año, mientras que la inflación se reduce. Y recortes de tipo del Banco Central Europeo, que a diferencia de la Fed podría añadir hasta 100 puntos básicos, rebajar los tipos hasta un 1% por debajo del nivel actual. En conjunto, pues pensamos que veremos un año ligeramente mejor que el de 2024, que por una parte no es mucho decir, porque el año 2024 no fue bueno, pero por otro, las expectativas sobre la eurozona son tan negativas que cualquier noticia, incluso moderadamente positiva, podría sorprender al alza a los economistas y llevar al euro a recuperar posiciones. Quizás, dado que hablamos de México y Chile y la eurozona, merece la pena dedicar unos minutos a la economía española, que ha sido una de las que más ha crecido en Europa en 2024. Hay una cierta... Se ha dado un poco la vuelta a la situación de lo que veíamos hace 7-8 años, cuando las economías del sur de Europa, Italia, Portugal, Grecia y España, eran la rémora y la economía alemana era el motor europeo. Ahora tenemos la situación opuesta. Son las economías italiana, española, portuguesa y la griega también las que las que más rápido están creciendo, y es la alemana la que está en una situación de prácticamente de cuasi recesión. En España, la economía española creció en torno al 3%, en un entorno en el cual la inflación continuó bajando. España, pues, además de experimentar una fuerte recuperación en su sector tradicional de exportación, que es el turismo, España está también desarrollando un sector muy fuerte de exportación de servicios, de empresas como Google, Amazon, etcétera, que contratan ingenieros, gestores de cuentas, etcétera, en Madrid y en Málaga. Es una avenida interesante para el crecimiento de la economía española, pero no todo es maravilloso. El contexto es de inmigración masiva relativamente poco calificada. Si miramos al crecimiento del PIB per cápita, vemos que es bastante más bajo que el crecimiento del PIB, con lo cual el crecimiento del PIB español es un poco más intensivo, generar puestos de trabajo más que hacer los puestos de trabajo más productivos. A medio y largo plazo, la preocupación también es que el consumo público se ha convertido en el motor clave del crecimiento gracias a la entrada de fondos europeos aprobados durante el COVID, y no está claro hasta qué punto será sostenible este desarrollo económico basado en el consumo público y en la inmigración relativamente poco cualificada a medio o largo plazo. Pero está claro que a corto plazo la economía española es quizás de las grandes economías europeas la que mejor crecimiento está mostrando. Y nada, pues en 2025, una vez más, la política, así como en 2024 fue el año en el cual la política norteamericana fue la que dirigió los mercados, es posible que veamos una versión un poco amortiguada de ello en Europa. En 2025 tenemos 2 citas electorales claves en un contexto en el cual los partidos tradicionales están viendo su hegemonía claramente en peligro por la aparición de partidos populistas. En el caso de Alemania, lo veremos pronto, el 23 de febrero hay elecciones anticipadas tras la caída del gobierno. Y es más que probable que veamos elecciones en Francia también en la segunda mitad de 2025, dada la inestabilidad del Parlamento del país y la incapacidad de las 3 facciones fundamentales, centro, izquierda y derecha, de acordar un gobierno que acometa la necesaria reducción del déficit francés. O sea que 2025
Es un año inusualmente incierto en Europa debido, al igual que lo fue en Estados Unidos 2024, en 2025 lo será en Europa debido a los procesos electorales que se prevé tengan un gran impacto, mucho más que en el pasado, en las políticas económicas, monetarias y también los mercados financieros. Bueno, entonces, como prometimos, cerramos un poco el resumen de la situación internacional y pasamos a hacer un inciso, un comentario de México y Chile. En México, pues desde el punto de vista de la divisa, desde luego 2024 fue un años horribles, quizás sea una exageración, pero desde luego el rendimiento de la divisa, el movimiento de la divisa en 2024 fue claramente a la baja y hubo momentos de gran volatilidad. Es, este movimiento a la baja se debió en gran parte pues, a realidades, no a pánico de mercado, sino a realidades macroeconómicas, como es la victoria de Trump, que supone riesgos e incertidumbres claras para la economía mexicana, pero también es cierto que hay motivos para el optimismo. Aquí, pues, vemos este gráfico es el de pesos mexicanos por dólar, es decir, cuando baja este gráfico significa que el peso mexicano se fortalece y cuando sube, pues a la inversa. Aquí vemos que aunque la caída en 2024 fue bastante fuerte, pues en un contexto un poco más largo, el peso mexicano alrededor de 2021 no se encuentra muy lejos de donde ha pasado 2020 y de hecho, pues si miramos un poco atrás, gran parte de la década de 2010, es decir, que es un contexto de relativa estabilidad secular del peso mexicano que supone un cambio importante respecto a la tendencia siempre a la devaluación que experimentaba la divisa. O sea que a pesar de este año difícil que ha tenido en 2024, secularmente el peso pues, se ha convertido en una divisa bastante más estable de lo que solía ser. Si miramos el tipo de cambio efectivo real de México, vemos la misma historia, que está justo pues, en mitad del rango donde ha estado desde 2020 a 2025, simplemente pues ha devuelto esa fuerte apreciación que vimos entre 2022 y 2024. Pero no cabe duda que pues, un 19% de caída en 2024 es un año difícil. Cabe señalar que desde las elecciones el peso se ha mantenido relativamente estable, incluso aguantó bastante bien aquel anuncio de Trump de que estaba planteándose un 25% de aranceles de México a las exportaciones de México de Canadá, muy por encima de lo que se estaba hablando. Y la verdad es que a nivel de 21, donde llegamos a estar hace unos días de 21 pesos por dólar, se descuenta un escenario bastante pesimista y bastante incierto. Por otra parte, es posible que el peso mexicano mantenga esa elevada prima de riesgo hasta se clarifique la política de aranceles en Estados Unidos. Un lado es saber, quizás incluso peor que esa certidumbre de que va a haber algún tipo de aranceles a las exportaciones mexicanas, no sabemos si sectorial o en general, es la incertidumbre, el no saber exactamente en qué van a consistir esos aranceles. Probablemente esa incertidumbre continuará en los primeros meses de 2025 porque no esperamos que la administración Trump tome decisiones claras y agresivas hasta bien entrada la primera mitad del año. Entonces, aranceles, ¿cuáles son los tres ámbitos claves por orden en los cuales el regreso de Trump supone riesgos para la divisa mexicana que podrían no estar del todo descontados aún? La propuesta de arancel del 25%, por supuesto, 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, nuestra opinión es que no es una propuesta seria, sino un ámbito de apertura en una serie de negociaciones futuras que no solamente son de comercio, sino que también incluyen temas de seguridad y de inmigración. La actitud más hostil hacia la inmigración podría afectar al desempleo en México, debido a que pues la migración a Estados Unidos ha supuesto siempre una válvula de escape para el mercado laboral mexicano, que quizás se vaya a cerrar, al menos parcialmente.
Y el impacto secundario de esto es el menor flujo de remesas, de divisas que los emigrantes mexicanos en Estados Unidos envían de vuelta a casa, que es una cifra muy importante, supone pues el 3,7% del PIB mexicano y es básicamente uno de los motivos por los cuales la balanza de pagos mexicana pues suele ser una de las más saneadas de Latinoamérica. Y en tercer lugar, y ya más difícil de predecir el impacto que tenga en el mercado, es las posibles acciones militares contra los carteles de la droga. Trump mencionó tropas, ataques aéreos. Claramente Trump tiene una idea, tiene un historial de hipérbole y exageraciones en campaña que luego no se concretan en acciones, en acciones legislativas concretas. Pero está claro que añade un poco a esa prima de riesgo, a ese miedo al que puede pasar sobre el peso mexicano. Un entorno doméstico, dejando a un lado Trump, el entorno doméstico para el peso es complicado. El crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB en México ha sido razonablemente fuerte, por lo menos en comparación a la década anterior. Esperamos que el crecimiento se modere este año en parte por los planes de consolidación fiscal. El objetivo de déficit tiene que bajar del 5,4% al 3,9%. Esto podría asumiendo que no se ejecuta completamente, como suele ser el caso, pero podría suponer hasta un 0,5% menos de crecimiento del PIB. Por otra parte, en el lado positivo, con la inflación aparentemente bajo control, el Banco Central tiene cierto margen para acelerar el ritmo de bajadas. Y recordemos que Banxico ha adoptado un tono más flexible, abriendo la puerta a recortes de 50 puntos básicos. Esto va a tener un impacto en la moneda mexicana que es difícil de predecir porque, por un lado, tradicionalmente las bajadas de tipos de interés suelen hacer las monedas de países como México menos atractivas, pero por otra parte, si ello tiene lugar en un contexto de bajada de la inflación y sirve para reactivar la economía, pues podría incluso llevar a hacer la inversión directa en México más atractiva y podría ser positivo para la moneda. En cualquier caso, muchas incertidumbres. Entonces, si pasamos a Chile, que presenta un cuadro bastante diferente al de Estados Unidos, al de México, porque la influencia directa de Estados Unidos es muy inferior y debido a que las exportaciones de Chile, el principal mercado al que Chile exporta es la China. El peso chileno también ha caído, pero en línea con otras divisas latinoamericanas. Es decir, si vemos aquí el tipo de intercambio entre el peso mexicano y el peso chileno y el real brasileño y el peso chileno, vemos que se mantienen en rangos claros y que de hecho, pues a lo largo de 2024 hemos visto incluso cierta apreciación moderada del peso chileno frente a la divisa mexicana y a la brasileña, lo cual nos dice que la depreciación del Chile se debe más a un factor general de huida de las divisas latinoamericanas que a cualquier problema serio idiosincrático interno que pueda tener Chile. Lo que hace a Chile un poco una economía tanto única dentro de Latinoamérica es la elevada exposición a China. Eso quiere decir que aunque en primera ronda el primer impacto de los aranceles de Trump pues no va a afectar demasiado a Chile porque es un mercado menos importante para la economía chilena que para México. Sí que el principal objetivo de los aranceles de Trump es razonable suponer que va a ser China, y China representa el 40% de las exportaciones chilenas y el 75% de las exportaciones de cobre. Añadiendo una dificultad añadida al peso chileno en 2025 es que tiene los tipos reales próximos a cero, es decir, que tiene una tasa de tipos de interés, los tipos de interés que uno recibe por comprar pesos chilenos están bastante cerca de la inflación y de hecho los tipos reales descontando inflación en Chile están por debajo de los de Estados Unidos,
que es una situación un tanto inusual. Pues sin tener particularmente miedo a ningún tipo de crisis seria en Chile, la verdad es que los riesgos en el peso chileno siguen más a la baja que al alza. Eh, es cierto que el peso chileno, como todas las divisas latinoamericanas, se ha abaratado mucho en el último año. Es cierto que, a diferencia de otras épocas en las cuales este abaratamiento era ilusorio, esta vez la inflación se ha mantenido bajo control en general en toda Latinoamérica, aunque el abaratamiento es real, no ilusorio. Muchas veces en el pasado veíamos depreciaciones significativas de divisas latinoamericanas, pero también inflaciones muy fuertes que se comían ese abaratamiento. En este caso no estamos viendo eso. Estamos viendo abaratamiento real de las divisas de los países respectivos, que están dejando las divisas muy por debajo de, por ejemplo, los términos de intercambio. Sin embargo, hay un margen para debilitamiento adicional en 2025. Primero, estamos viendo estímulos económicos y fiscales chinos que no acaban de traducirse mejores datos en China, en parte porque los estímulos continúan siendo demasiado modestos, en parte porque no están bien dirigidos. Por otra parte, el Banco Central chileno ha expresado claramente su intención de reducir el tipo de interés oficial hasta lo que ellos denominan un tipo neutral, que sería entre 3,5% y 4,5%. Y finalmente, pues la incertidumbre sobre Trump y sus políticas arancelarias y geopolíticas, que seguirá pesando sobre las divisas que suponen una inversión de riesgo como el peso chileno. Es posible que a mitad de año veamos o bien unas políticas de aranceles menos agresivas de lo que hay en precio, o por lo menos una hoja de ruta que clarifique los planes de Trump y elimine esta incertidumbre. Hasta que la veamos, podremos ver, que pensemos que es posible que veamos moderadas depreciaciones adicionales en las divisas latinoamericanas, como el peso chileno. Pues para acabar un poco la presentación en clave positiva, pues veamos factores positivos en Chile y México que podrían sorprender al alza y suponer apreciación de las divisas. Primero, un detalle que siempre hay que recordar con México y Chile, que es que en relación a otros países latinoamericanos, países emergentes en general y francamente países de todo el mundo, tanto México como Chile tienen un nivel de deuda pública del PIB muy moderado, unas cifras de balanza fiscal que, a diferencia de las que vemos en gran parte de los mercados emergentes y de los mercados avanzados, no dan ningún miedo. Pues cifras de 40% del PIB en deuda, 53% del PIB en deuda pública son las cifras que veíamos en Europa hace 30 años, y ahora estamos ya casi todos cerca del 100 o por encima del 100. Esto da un cierto confort de que probablemente no veremos una repetición de esas crisis de balanza de pagos que eran constantes en la escena latinoamericana hace unas décadas. Eso pensamos que es ya parte del pasado, por lo menos en países como México y Chile. Ambas divisas se encuentran muy infravaloradas respecto a sus términos de intercambio respectivos. Son países que exportan materias primas. Los precios de las materias primas se han comportado relativamente bien en los últimos años, desde luego mucho mejor que las monedas respectivas, y se está abriendo una cierta brecha entre la valoración de las divisas y los precios de importación y exportación de los países respectivos. Pensamos que el mercado se equivoca poniendo un relajamiento excesivo en la evolución de las tasas a corto plazo en México y Chile. En ambos países la inflación se mantiene sin ser particularmente preocupante, y habiendo bajado de niveles más altos, la inflación sigue por encima de los objetivos, y pensamos que la revisión a la baja de las expectativas de cortes de la Reserva Federal, estamos hablando de los mercados poniendo
pues no más de un recorte de tipos en la Reserva Federal en Estados Unidos en 2025, hará bastante difícil que veamos quizás los recortes de tipos que los mercados esperan en Banxico y el Banco Central de Chile. Con lo cual, en el margen veremos tipos más altos a corto en ambos países que deberían ayudar a mantener la moneda. Factores positivos específicos a México. Pensamos que las amenazas arancelarias de momento son estrategias iniciales de negociación. Desde luego, así fue en la primera presidencia de Trump, donde pues, los anuncios dramáticos se veían sucedidos de propuestas mucho más moderadas. No vemos motivo para cambiar nuestra opinión de lo que va a pasar ahora. Y luego, pues que si realmente nuestra visión es que la visión de los aranceles es en gran parte geoestratégica y dirigida a China. Si Estados Unidos continúa tomándose en serio con el reducir la dependencia de las cadenas de suministro chinas, pues no hay sitio mejor, no hay país mejor para reemplazar esa dependencia que con México, como ya pasó pues, en la presidencia de Biden. Con lo cual pensamos que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, habrá reformas, habrá cambios, pero no se derogará. En cuanto a los factores positivos específicos de Chile, pues repetimos que el impacto directo de los efectos arancelarios es relativamente reducido, es un 14% de las exportaciones que van a Estados Unidos, mientras un 39% va a China. Y la verdad es que hasta ahora el estímulo chino ha sido un poco decepcionante. Es posible, y desde luego las autoridades chinas en el pasado pues han dado, han tendido a corregir al alza esos estímulos cuando se mostraban insuficientes. Es posible que veamos medidas de estímulo monetario y fiscal mucho más fuertes de lo que espera el mercado. Y en ese caso, esas medidas de estímulo fiscal deberá suponer apoyo a la demanda interna de China para que recoja el testigo del comercio. Y ese apoyo a la demanda interna se ha traducido tradicionalmente directamente en las importaciones de cobre e indirectamente en precios más altos del cobre, que ambos serían positivos para el peso chileno. Bueno, pues yo creo que con eso concluimos la perorata y me gustaría ver pues, si tenemos preguntas. A ver, Jesús y Jen, tenemos preguntas que quizás hayan hecho la audiencia. Bueno, pues no hay preguntas. Simplemente. Bien. ¿Ves un ajuste de mercado cuando asuma Trump la presidencia como en 2017? Pues la respuesta fácil es que sí, porque hay tanta incertidumbre. Suele haber una brecha tan grande entre el Trump dice en campaña electoral y las medidas concretas en que se traduce esa campaña electoral, que realmente no sabremos cuáles son, es difícil predecir cuál va a ser las políticas arancelarias por un lado y fiscales por otro en Estados Unidos hasta que no veamos la administración asumir el poder. Sí que es cierto que pensamos que los niveles actuales de divisas emergentes, particularmente pues el peso mexicano y el peso chileno, ponen en precio una
unas políticas arancelarias bastante agresivas. Pensamos que es posible que veamos incluso, como vimos en 2017, un cierto momento de contratendencia, un cierto rebote de estas divisas, un momento de alivio, cuando se vea, primero, que quizás los aranceles no son tan brutales como se teme, que es el 25% a México y Canadá, ese 60% a China, pues no acaban de traducirse en realidad. Y segundo, pues la mera disipación de la incertidumbre sobre lo que va a hacer Trump. Pensamos que podría tener un impacto moderadamente positivo en las divisas latinoamericanas. Tenemos otras dos, Enrique. Dime. Mi nombre es Virginia. Es posible que expresen alguna opinión sobre mi país, Argentina, en este contexto. No, ningún problema. Argentina es un país bastante más difícil de predecir la moneda, simplemente porque ha sido tradicionalmente una moneda muy intervenida, donde pues primero había una brecha entre el tipo de mercado y el tipo oficial, y segundo, pues la evolución del tipo oficial dependía más de las decisiones políticas del ministerio correspondiente que de movimientos de mercado. Mi visión es que Milei ha implantado un programa de ajuste bastante tradicional. No tiene. Y que ese programa de ajuste ha tenido los impactos esperados. Primero, una caída fortísima de la inflación, una caída importante de la actividad, pero que los indicadores actuales es que, por lo menos por parte de los inversionistas y de los empresarios, ese ajuste ha tenido los efectos esperados y positivos, y por eso estamos viendo esa convergencia importante entre el valor de mercado del dólar y el valor oficial. Es muy posible que veamos a lo largo de 2025 una liberalización progresiva del peso argentino, aprovechando que ya no hay brecha, o la brecha es relativamente pequeña entre el valor de mercado y el valor oficial, y sobre todo a que parte del impacto de ese ajuste ha sido el relleno de las divisas, de la posición de divisas del Banco de la Nación Argentina, que permite plantearse la liberalización del peso. Vale. ¿Qué medidas podría tomar la Unión Europea ante los posibles aranceles de Trump? Pues yo pienso que idealmente negociar y ver qué podría satisfacer a Trump en dos áreas específicas a cambio de eliminar o minimizar esos aranceles. Uno es el gasto de defensa, que en cualquier caso es una asignatura pendiente de la Unión Europea, con lo cual pues es necesario independientemente de las negociaciones con Trump. Y otro, pues acordar la compra a largo plazo de gas licuado estadounidense, que en cualquier caso Europa necesita para reemplazar a Rusia. Con lo cual tengo bastantes esperanzas que un acuerdo bilateral de este tipo haga que los aranceles de Trump sobre la Unión Europea sean testimoniales. ¿Cuál sería el tipo de cálculo, el tipo de cambio al que debería atender el peso chileno? Pues nosotros vemos una devaluación muy progresiva del peso chileno, en parte pues porque esperamos que los tipos de interés en Chile continúen o se pongan por debajo de los tipos de interés en Estados Unidos, que es bastante inusual, y pensamos que hacia finales de 2025 podríamos ver el peso chileno alrededor de 1.050 pesos por dólar. A ver, dos preguntas más. ¿Cree usted que los giros a la derecha que se esperan Francia y Alemania traerán de vuelta disciplinas monetarias que fortalezcan al euro? Pues no, la verdad es que no esperamos que el Banco Central Europeo se abstraiga lo más posible
de esos conflictos políticos. De hecho, la derecha que se espera gane tracción en Francia y Alemania es una derecha que, aunque no tiene una visión de política monetaria clara, sí que tiene una visión de déficit fiscal. Con lo cual, en el margen es posible que sí es posible que fuercen al Banco Central Europeo en el margen a no cortar los tipos tantos como lo haría, pero en general la experiencia del Banco Central Europeo es que se abstrae mucho de la política doméstica todo lo que puede, o sea que no esperamos que tenga un impacto significativo. A lo máximo, pues hablamos de un recorte de tipos menos para compensar esa tendencia al alza de los déficits. Este lunes se presentó el Plan México, donde se pretende consolidar el país como la economía 10 del mundo en 2030. ¿Qué reacciones se tuvieron en Europa a este respecto? Pues la verdad es que México es un país que ha dado unos síntomas de estabilidad monetaria y fiscal en los últimos 10 o 15 años que han llevado a aumentar su peso global considerablemente. Entonces, respecto a España, ¿qué industrias son las que más crecieron en 2024? Hay dos sectores que están tirando, tres sectores de hecho, que están tirando a la economía española. Una es el consumo público, gasto público, puro y duro, contratación de funcionarios y gasto facilitado por las transferencias de fondos de la Unión Europea. Y la otra es el sector exterior. Por un lado tenemos un turismo, el sector turista, que en España ha sido siempre uno de los motores, que se ha recuperado con mucha fuerza del COVID. Y por otro, tenemos un incipiente sector, como decía antes, de exportación de servicios, de deslocalización de trabajo del conocimiento de valor añadido medio alto, pues programación, sector IT, sector de consultoría, ingeniería incluso, que en las cuentas externas españolas cada vez tiene un peso mayor, empieza a ser ya cercano al del turismo. El tipo de cambio que vería para el mexicano al cerrar 2025 frente al euro, pues la verdad es que lo veo no muy lejos de donde estamos ahora. Francamente, pensamos que tanto la caída del euro y del peso mexicano respecto al dólar en 2024, pues ha dejado a ambas divisas bastante cerca de un valor de equilibrio a medio plazo, con lo cual no veríamos un movimiento muy fuerte desde aquí. También, Enrique, de cómo verías el tipo de cambio del peso mexicano contra el euro para este año. Pues perdonad que pienso en dólares, pero lo vemos alrededor de 22 pesos mexicanos por euro. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre la inversión en México? Me parece que genera una entrada importante de inversión extranjera, pero también establece que continúe nuestra ventaja competitiva, que básicamente es el bajo precio de la maquila, poco valor agregado. Pues yo creo que va a continuar, que creo que el objetivo primordial de la política de aranceles agresiva de Trump es China, es el conflicto geopolítico con China y no México, que el único sustituto de las cadenas de suministro chinas a corto, medio y largo plazo razonable es México, que es cierto que hay que no es necesariamente cierto que continúe siendo una maquila de poco valor agregado,
que compite en precio. A medio y largo plazo cada vez veremos más empresas norteamericanas desconectando de China labores de cada vez más valor añadido. No olvidemos que China, la manufactura de China, la deslocación a China ya es una manufactura de alto valor añadido y por tanto no va a ser necesario ese énfasis en una divisa barata y en sueldos bajos para competir con China, porque habrá un incentivo adicional más allá del precio, que es la seguridad geopolítica, para traer fábricas de China a México. Esa es una visión que yo tengo bastante clara a medio plazo. ¿Ves España a corto plazo como la principal locomotora de Europa? Me gustaría decir que sí, pero no lo veo. Primero porque el tamaño no es suficiente. Y segundo, porque hay un par de aspectos que me preocupan del crecimiento español, que efectivamente ha sido bueno este año. El primero es esa dependencia del consumo público, que no es sostenible una vez que dejen de venir los fondos Next Generation de COVID y de transición energética. Y segunda, porque está siendo un crecimiento muy intensivo, muy de añadir inmigrantes, añadir puestos de trabajo de relativo poco valor añadido, que a su vez están generando unas tensiones sociales cada vez más importantes, pues porque el país, por ejemplo, pues es incapaz de producir la suficiente vivienda para acomodar este nivel de migración, con lo cual a medio plazo España no da para tirar de la Unión Europea. Tiene que ser Alemania, tiene que ser Francia, tiene que ser Italia. Creo que hemos terminado, Enrique. Muy bien, pues muchas gracias. Recordar que el 30 de enero tenemos otro webinar en inglés, más enfocado al resto del mundo, a las tendencias mundiales y menos específico de Latinoamérica, pero creo que podría ser interesante para muchas de la audiencia pues, plantearse asistir. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Por participar.